hablaremos una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje, del viejo de la montaña, de los asesinos y del viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el famoso libro del millón, y bueno, aquel libro donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o creemos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente los que él conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, el Kublai Khan, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, un poco antes de la toma de Jerusalén, había un grupo de personas, 1099. El primero de los viejos de la montaña, ya que hubo varios, nació en el 1034. Así que estaremos, para que llegue a viejo, bueno, 1090, 1099 no está mal. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos. ¿De dónde provenía aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de hashish, pero ya vamos a explicar esto. El jefe era un señor llamado el Viejo de la Montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita 2 metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar, eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, la defendían porque era muy estrecha y poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas perfectamente inútiles, cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo. Digo, con un soldado, ponerle 2, 3, por si alguno se dormía, qué sé yo. Sí, lo que por lo que pucha cualquier pudiera. cosa puede Claro, bueno. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, recuerden ustedes, la ciudad secreta de los quechuas, allí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había y también unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, ya que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio, o se habían desertado, o se empezaban a punar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el Viejo de la Montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Era gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Bien. Eran valientes. Desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El Viejo de la Montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un gil, sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el Viejo de la Montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso, repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales.
no solo sobre paraísos artificiales, hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces habían construido un paraíso, eso es una construcción que vale la pena, no un shopping. Bueno, no faltará quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno. Y en el infierno también. Construyeron un paraíso, no sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones. Y no sé cómo. Y bueno, el paraíso que yo sueño es muy... ¿Qué tiene? Nada, sándwiches de miga, Ah, señor. cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría huríes, ¿no? Porque eran de la religión del Islam. Huríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso, o en todo caso, falsas huríes, porque era un paraíso artificial. Serían huríes artificiales, por ahí la cuñada de alguno y así. Los ofuscaban con hachís, para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial. Bueno, les daban un poco de hachís, como su nombre lo indica, porque de allí viene el nombre asesino, Hassassin o algo así. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hachís, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, tipos que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban. ¿Vio cómo es uno? Es así, sí, es el... Cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza, ponele. Un cotorro que no valía 2 guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento golpeaban la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, que era un agente del viejo de la montaña. Soy agente del paraíso, decía. Aquí laburamos así. Si vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza. Uy, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo, ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros le digamos. Y así laburaban para el viejo de la montaña. Y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hassan ibn Sabah, ese es el que nació en el año 1034. Pero todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña, empezando por el siguiente, que fue el señor Busurg Umid. Y a todos se le llamaba viejo de la montaña, que no era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dijo el tipo, ¿no? El agente. ¿Querés volver? Haz lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, es total, ¿qué me importa? Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Y bueno, ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial del viejo de la montaña. El primer viejo de la montaña, Hassan ibn Sabah, es un personaje interesante del cual hablaremos alguna vez. Escribió una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud. Se llama el libro Sargosats e Sayedna, que como todos ustedes saben quiere decir Aventuras de Nuestro Señor. Y estaba en la biblioteca de Alamut y sin embargo no ha sobrevivido ese libro, así que usted puede pensar lo que quiera. Se sabe, sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores. Tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles, la obra fue destruida. Dice, ¿qué es ese libro que tenés en la mano? Dijeron los mongoles. Dice, Sargosast e Sayedna, que quiere decir Aventuras de Rolón. No, de Rolón no, señor. Bueno,
Hassan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talin, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul al-Arba'a. El texto tampoco existe. Bueno, No hay nada. al final señor. uno se mata escribiendo Sí, diga. cosas tremendas y no cuidan nada. Bueno, pero muchos historiadores persas, por ejemplo, el que se llama Al-Saharastani. Ajá. Al-Saharastani es un historiador persa, no confundir con Sarrasani, No, que es nada el que dueño ver. de un circo. Bueno, y nada más. Si quiere, puedo decir que provenía de la ciudad de Qom, en Persia, de una familia chiita, y allí se crió este muchacho Hassan. Bueno, pero ya hemos contado la historia del pequeño paraíso que había en Alamut. Y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve. Es de un señor que se llamaba Asoka, que vivía en la India. Era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque, pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, ahí funcionaba el infierno de Asoka. Le fue tan mal a Asoka que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infiernos, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, bueno, lugares donde, un infierno clásico, lugares donde cama de clavo, Tormentos. Sí. tormentos de toda índole, quemaban a la gente, cosas así. Todo cavernoso, me imagino, el lugar. Sí, sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos, digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los azocas, quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla. Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno o a ese paraíso del viejo de la montaña. Mire qué lapsus. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo y cuando uno se despierta está en el paraíso. Sí. Es el amor, ¿no? Y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera, alguien le pega otro palazo, y usted se levanta ya sin ese paraíso, y no lo puede soportar. Está en su pieza otra vez solo ahí. Sí, pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? Una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Asoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué me junge, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, o todavía peor y más razonable? ¿No será este el infierno de Asoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta?
vaya uno a saber. Con estas dos preguntas terminamos esta charla y pasamos al resto del programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso, sí, y muchísimo de infierno. Y el discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo, la roca del Alamut.